PineScript, Python, Strategy One, pero ¿qué sistemas tengo que elegir? ¿Qué es lo que hay para mí? ¿Dónde elijo yo? Bueno, pues pasa que te lo cuento. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es un poco controversial en la comunidad de trading algorítmico. Es el tema de los lenguajes de programación. ¿Cuál funciona un poco mejor? ¿Cuál funciona peor? ¿Por qué hay que trabajar con uno? ¿Por qué hay que trabajar con otro? A ver, yo creo que en todo esto lo primero que tienes que preguntarte no es si voy a utilizar Easy Language o si voy a utilizar PineScript o si voy a utilizar Python. Es para qué quiero utilizar un lenguaje. O sea, es decir, cuál es el objetivo que tengo para utilizar el lenguaje. Es decir, y tienes que tener claro varios objetivos. O sea, lo que tienes que tener claro es lo que hay en el mercado. O sea, es decir, tu punto de vista, tu orientación tiene que estar a mercado, no tanto a herramienta. Porque herramientas hay miles. O sea, al final hay, bueno, miles no sé, pero cientos seguro. Entonces, en este tema yo lo que te diría es que desarrolles tu propia experiencia y veas qué es lo que te interesa y vayas educándote un poco en la línea que quieres. Yo te cuento la que considero que es la mejor. No sé si será, no sé si es la que está en tu línea o no está en tu línea, sino la que yo personalmente considero la mejor. Yo lo primero que considero es, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, pues en mi caso, yo me planteo, mira, quiero tener un portfolio de estrategias que sea muy amplia, que a mí me permita trabajar en varios ámbitos, no solamente en un ámbito, sino en varios ámbitos profesionales. Quiero decir, como desarrollo de estrategias que puede ser para compañías, o puede ser para mi portfolio personal, o puede ser para mi enfoque personal, o puede ser para trabajar en proyectos específicos con otros traders. Pero lo que es claro es que tengo que desarrollar un volumen de estrategias adecuado que a mí me sirvan, que me ofrezcan una robustez, que sean estrategias robustas, para que yo pueda utilizarlas el máximo tiempo posible y además pueda entenderlas y pueda seguirlas, pueda analizarlas. Con ese enfoque, basado en ese enfoque, pues empiezas a tomar decisiones. Ese es uno de los puntos de vista, pero hasta que he llegado hasta este punto de vista también he pasado por otros. También he pasado por otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos otros? Por ejemplo, y bueno, y sigo manteniéndolos algunos. Por ejemplo, tener un portfolio pequeño en cripto. Entonces, un portfolio de cuatro o cinco estrategias en cripto y que funcionan de una forma específica determinada. ¿Vale? Bueno, pues esa también es otra. Entonces, para eso no necesito un enfoque determinado como es el que utilizo para trabajar con un portfolio de estrategias amplio en futuros, por ejemplo, ¿vale? O en ETFs, que en ETFs todavía no me he metido, pero quiero meterme a futuro. Entonces, actualmente estoy en futuros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa línea lo que tienes que ver es qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, ¿no? O si quieres trabajar con una sola estrategia. Yo no te recomiendo trabajar, cuando estamos viendo el tema de estrategia, no te recomiendo trabajar con estrategias, con una sola estrategia, porque una sola estrategia el problema que tiene es que al final te condiciona demasiado. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es tener un portfolio de estrategias, un grupo de estrategias, lo máximo posible, que al final sean robustas, que te permitan gestionar el capital de forma adecuada y que te permitan trabajar de una forma profesionalizada. Estoy hablando de trading algorítmico, no de trading manual. Cuando hablo de trading manual, además, yo me iría justo al extremo, al contrario. Me iría una estrategia muy específica y además en un activo muy específico. En el trading manual, yo, los traders que conozco y cuando a mí mejor me ha funcionado es cuando te metes en un activo concreto, trabajas ese activo concreto, conoces muy bien los movimientos de ese activo concreto y además utilizas una estrategia concreta. Eso es cuando funciona. En el trading algorítmico es al contrario, tienes que tener muchísimas estrategias y con ellas poder trabajar de una forma consistente, de una forma robusta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú lo que quieres es trabajar al final para fondos de inversión, para todo ese tipo de temas, necesitas trabajar pues, con estrategias, con sistemas muy complejos, o sea, quiero decir, muy robustos.
en los que tú puedes trabajar con diferentes estrategias en función del tipo de activos y además tienes la capacidad no solamente de ejecutar de la forma adecuada, sino de adaptarte al mercado de la forma adecuada y de también tocar el código, si es necesario, de la forma adecuada. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos la parte de crecimiento desde el punto de vista de, oye, yo tengo un portfolio de estrategia adecuado y lo utilizo para una bolsa de capital determinado. Bueno, pues en eso, ahí tienes que ver cuál es el código de programación que mejor te viene a ti. Ahí, por ejemplo, para esos temas, el TradeStation y el Easy Language suelen ser muy buenos habitualmente porque te permiten trabajar de una forma muy bien. Y además el Easy Language también, a la vez que el PineScript, que es el más abierto, digamos, el más conocido, también te permite tener una primera versión bastante acertada desde la ejecución de ChatGPT o sistemas tipo Anthropic o demás. Entonces, y además puedes crear tu propio sistema, meterle pues toda la lógica del lenguaje para que te ofrezca mejores resultados cada vez. Entonces, ese yo creo que es bastante bueno. Y luego ahí la clave está en saber generar los setups de la forma adecuada, ¿no? El saber qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, de qué forma tengo que hacerlo y tal. Y luego está, pues, los que más han crecido, más conocidos, que se utilizan mucho más para tema de cripto habitualmente o para tema de índices, que es el tema, pues, por ejemplo, PineScript. Pero claro, normalmente la gente lo utiliza para una sola estrategia o para una estrategia que va a funcionar en muchos activos diferentes. Entonces, yo ahí en ese sentido, lo que te diría es que tienes que ver qué es lo que te interesa. O sea, es decir, desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista de programación, yo creo que con el tiempo y bueno, y tal como está ahora, lo que tienes que tener claro es que si no quieres depender de un programador, que también te digo que es importante no depender de un programador, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque al final el depender de un programador implica que alguien más sabe tu estrategia. Entonces, no es que sea ni bueno ni malo, porque a lo mejor tu estrategia es súper estándar, ¿no? O sea, o parte de una base muy estándar. Pero, ¿qué ocurre? Que si ese programador consigue mejoras, normalmente si ya a ti te ha hecho un trabajo, te ha programado tal, pues normalmente esas mejoras las va a hacer para él. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las veces, a no ser que trabajes con él de una forma pues, más personalizada o tal, ¿no? Pero yo creo que si tienes que depender de un programador, a no ser que sea mucha confianza, yo no dependería de él. O sea, es decir, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay una fase en la que tú, si quieres programar en PineScript, por ejemplo, que yo lo hago habitualmente, ya has visto en los vídeos, con ChatGPT, aunque sí que he programado en PineScript, me he formado en PineScript en su momento, y puedo tocar ciertas cosas, pero suponiendo, como hay mucha gente que no lo ha hecho, yo lo que sí que creo que es importante es entender, tener una idea general de lo que hace el lenguaje. ¿Para qué? Para que cuando se ejecute, tú por lo menos puedas, lo primero, identificar que lo que la estrategia se supone que hace, te puedas ir después a ver y efectivamente medir qué es lo que hace. O sea, eso es la clave que tienes que tener en cuenta. Si tú le dices a la estrategia, al ChatGPT una serie de instrucciones, te da un código, tú lo ejecutas en PineScript y vas y miras que haga el código lo que tú quieres que haga, entonces es que está bien. Que no es la mejor programación porque hay otra forma de tal o de ir más con... Me da igual. O sea, es decir, sí que es cierto que cuando son códigos muy largos eh, son más problemáticos. ¿Por qué? Porque normalmente PineScript lo que hace es que por cada vela te lee todo, ¿vale? Te lee todo el código para poder hacer los cálculos de cosas y tal. Entonces, en ese caso, yo lo veo un poco más problemático, entre comillas. Pero o sea, es válido, o sea, es decir, es un sistema que es válido y que funciona de una forma adecuada. Entonces, de hecho, lo he utilizado mucho tiempo, además lo he utilizado mucho tiempo en un ámbito profesional, en el que se enviaban alertas a un entorno y que además, y esto es muy importante, depende mucho del entorno en el que vayas a trabajar, porque aquí estamos hablando siempre de que tú te hagas la estrategia para ti, para mandarlo las alertas a tu exchange y todo eso. Pero cuando tú eso lo haces para un tercero,
muchas veces hay no solamente ya ámbitos regulatorios que exigen que ese tercero sepa lo que tú vas a hacer, ¿vale? Sino que además o sea, es importante desde el punto de vista operativo que haya alguien más que sepa lo que tú sabes hacer, o sea, lo que tú vas a hacer, o que puedas tener un ojo adicional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese sentido, cuando tú haces este tipo de temas, muchas veces necesitas que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje. Entonces, tú no puedes de pronto decir, oye, es que aquí hay que cambiar todos los sistemas porque, bueno, porque luego dentro de cada ámbito, cada sistema de trabajo, cada compañía con la que puedes trabajar, pues bueno, tiene su filosofía. Entonces, hay gente que sí que es mucho más técnica y hay gente que no es tan técnica. Entonces, dentro de eso pues lo que se requiere es que ofrezcas una solución que te sirva y te dé resultados. O sea, es decir, si tú tienes un código que te funciona y te da resultados, y te da los resultados que tú esperas, o son buenos, o son tal, pues se acabó, no hay más que hablar. Que el código podía estar programado de otra forma, seguro, seguro. Igual que puedes conseguir una ventaja estadística mucho mejor de otra forma, o igual que puedes trabajar de mil formas diferentes mediante aleatoriedad matemática. Que sí, que todo lo que tú quieras. ¿Da resultados? Perfecto. ¿No da resultados? Pues todo lo estás haciendo mal. O sea, no hay más. Da resultados positivos, ojo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que te digo? Lo que tienes que tener claro es, sobre todo, yo creo que en el tema hay una mezcla de lo que he podido ir viendo profesionalmente todos los años de atrás y además el cambio que he visto con el no code, ¿no? Con el no code, no solamente en ámbitos de trading, ¿no? En ámbitos de cualquier tipo, lo que he visto es que hay un cambio muy significativo que hace que cada vez menos se busque una dependencia del programador. Que el programador al final puede darle el toque final y tal, no te digo que no. Pero bueno, ya tiene que ser, o sea, si tú quieres dar ese toque final porque consideras que tus estrategias, tus códigos y tal pueden mejorar, pues perfecto. Pero tú también tienes que tener ese aprendizaje de trading, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, lo que también veo es que hay mucho programador, entre comillas, mucha gente que está programando que se reconvierte pero que de código, a nivel de código, que aprende código nuevo, pero que no tiene la capacidad creativa. O sea, decir esto, pero esto es como los escritores. O sea, decir, tienes al escritor que le dices una cosa y es como antiguamente el perfil secretario y secretaria, ¿no? Que se dedicaban a escribir, a escribir, a escribir, a escribir lo que les decían. Y era como un dictado. Y luego tienes el escritor que tú le dices lo que quieres, le dices tu problema y él toma tu problema genera una solución y ahí saca un texto para solucionar ese tema. Eso es un copywriter, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las herramientas que vengan de inteligencia artificial, de tal, pues le van a beneficiar. O sea, es decir, le van a dar un plus adicional a lo que hace habitualmente. Pero claro, si tú, y esto ocurre exactamente igual con los programadores, porque es lo mismo, unos escriben texto y otros escriben código, es lo mismo, o sea, para mí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el programador, cuando tiene que solucionar un problema, puede ser que le dice, mira, tienes que hacerme una rutina para esto. Bueno, pues el tío coge y lo hace, y ya se conocen las rutinas, es copy-paste, o sea, prácticamente, entonces, bueno, pues eso ya casi lo hace ChatGPT. Luego puedes darle a toques diferentes, ¿no? O puedes añadirle diferentes temas, pero también puedes decirle cómo quieres que te lo programe, cómo puedes preparar los prompts para que te lo programe. Entonces, al final, tienes que tener una filosofía en la que ya sepas qué solución vas a conseguir. O sea, decir, no solamente que seas un escritor, sino un codificador, sino que seas alguien que es creativo, que tiene capacidad creativa. He visto muchos programadores que no tenían la capacidad de crear estrategias. Es que tampoco es tan fácil crear estrategias de trading, porque tienes que saber mucho de trading. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de programadores lo que hacían es que estaban deseando que a un cliente los contactase para aprender una estrategia que tenía. Entonces, dices, bueno, es que esto va a desaparecer, porque si es alguien que le tengo que decir yo la estrategia, pues es un perfil que para que me escriba, pues ya escribo yo, hoy en día, ¿no? Entonces,
Creo que eso es importante y creo que todo esto que hay de ChatGPT, de los códigos y de tal, es una evolución que si ahora mismo estamos en la versión 4, que es lo que veo que todo el mundo está, ¿no? Igual que cuando estamos en la 3, pues es que es una evolución, esto ya no para. Entonces, el próximo que haya, segurísimo que programará mucho mejor. Y si no programa mucho mejor el fundacional, o sea, el ChatGPT, seguro que hay alguien que crea por encima, una aplicación, una LLM, que te genera un código cojonudo. O sea, eso clarísimo, yo lo tengo clarísimo. Entonces, en ese sentido, lo más importante, saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que quieres definir, hacia dónde te quieres dirigir y tener claro que tienes que tener resultados. O sea, que el enfoque es tener resultados. Entonces, que el código es mejor o peor, pero da resultados, perfecto. O sea, si son herramientas. O sea, lo que no entendemos muchas veces es que el código es una herramienta, no es un mundo, el mundo del código del Pinecone o del Easy Language o del Strategy One. Son herramientas. Y Strategy One luego te da diferente código, vamos. Pero son herramientas y lo que tienes que hacer es aprender a utilizar las herramientas, pero teniendo el conocimiento de lo que quieres hacer. O sea, es como el que quiere vender, yo qué sé, cursos. Pues el que quiere vender cursos tiene que tener conocimiento técnico del curso y además el conocimiento técnico de la venta, de cómo vender ese curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ese tipo de enfoques. O sea, es decir, no hay, o sea, no hay una cosa específica que te vaya a solucionar. Tienes que saber para qué lo quieres y después aplicarlo y que te funcione. Esa es un poco mi reflexión. Bueno, chicos, un abrazo. Hasta luego.